Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán en la pantalla, se trata de lo que es búsqueda de la identidad, pero estarán viendo también que dice búsqueda de la identidad 1. Significa que hay varias reuniones en las cuales vamos a ver diferentes aspectos de esa búsqueda de la identidad. El día de hoy nos corresponde lo que es el autoconocimiento, y en realidad el tema central sería el autoestima, ¿no? Entonces, vamos a revisar esos conceptos. Esta es una primera imagen que probablemente la han visto ya en anteriores oportunidades, porque por lo menos yo la he visto en varias publicaciones diferentes. Y bueno, pues se presta a la pregunta, ¿no? ¿Realmente esta imagen está representando una autoestima alta? ¿Sí o no? Eh, Como que al final de la clase se vuelven a preguntar lo mismo y, y vamos a ver si corresponde o no corresponde a una persona que tiene una autoestima alta. Vamos a revisar los temas de autoconocimiento, el autoestima, la imagen corporal, la comprensión de los demás y los diferentes estilos de comunicación. Todo esto tiene que ver indudablemente con lo que es la identidad, ¿no? El conocernos a nosotros mismos, revisar cómo va nuestro autoconocimiento, nuestra autoestima, qué de nuestra imagen corporal, cómo nos relacionamos con los demás y qué estilo de comunicación es el que practicamos, el que solemos utilizar. Indudablemente, para poder revisar todo esto, tenemos que tomar conciencia de qué somos, de cómo estamos, de qué podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Y con esto me estoy refiriendo a lo que es el autoconocimiento. Ahí probablemente ustedes ya se dieron cuenta que el autoconocimiento es una palabra que tiene un prefijo, el prefijo auto, que significa propio, significa hacia sí mismo. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, ¿ya? ¿Qué conozco de mí? ¿En qué aspectos? En el aspecto físico, ¿no? En el aspecto cognitivo, cuánto puedo dar, cuáles son mis fuertes, en qué me desempeño mejor, qué cosa me sale y lo hago más rápido, en el aspecto afectivo, cómo soy efectivamente, cómo reacciono, en el aspecto conductual, en mis comportamientos y en mis relaciones interpersonales. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos de conocernos, hablamos de tomar conciencia de nosotros mismos, nosotros de nosotros mismos. Y tomar conciencia significa aceptar, significa ser capaces de eh, reconocer como parte nuestra, reconocer nuestras características físicas, nuestras características cognitivas, afectivas, conductuales y sociales. Por lo tanto, hay que evaluar allí nuestras aptitudes, en qué somos mejores, en qué no tanto, nuestras motivaciones, qué cosa nos impulsa a actuar, qué cosa, qué aspectos, qué áreas de nuestra vida son esas impulsoras, cuáles son los valores o la jerarquía de valores que estamos manejando. Todos manejamos y nos movemos en el mundo con una jerarquía de valores. Pocos son los que conocen esa jerarquía de valores. Algunos piensan que manejan una jerarquía de valores y en la vida real no la manejan, ¿no? Dicen, no, para mí lo más importante es esto, pero yo veo su práctica diaria y demuestra de que no, eso que ha dicho que para él o para ella es lo más importante, no lo está tomando en cuenta así. Entonces, es importante, muy importante la toma de conciencia y la evaluación en esos aspectos que yo misma puedo hacer. Y finalmente, mi personalidad. Cuando hablamos de personalidad,
solemos hablar de la forma habitual como uno reacciona emocionalmente. ¿Cómo suelo reaccionar emocionalmente? El conocer nuestra personalidad, o sea, nuestra forma habitual de reaccionar emocionalmente, nos permite de alguna manera predecir cómo vamos a reaccionar en determinadas circunstancias. Eso es algo que en muchas ocasiones se comparte con otras personas, ¿no? ¿Le diste la noticia a fulanita? Sí. ¿Se entristeció mucho? Sí, lloró desconsoladamente. Sí, ya me imaginaba que podía reaccionar así. Ya me imaginaba porque yo la conozco, porque es mi amiga, porque sé de las características de su personalidad, sé de la forma habitual que como ella reacciona emocionalmente. También se lo dijiste a Paco. Sí, él se enojó. Uf, se puso furioso. Oye, qué bien los conoces. Sí, son mis amigos. Solemos conocer la personalidad, la forma habitual de reaccionar de las personas más cercanas a nosotros, sean amigos o sean familiares. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de personalidad. Muy importante tomar conciencia. Tomar conciencia significa hacerme cargo. Tomar conciencia significa reconocer que es mío y no que nadie está diciendo que soy así, sino que realmente soy así y lo reconocí yo y para mí, ¿no? No tengo que darle cuenta a nadie. El otro concepto importante aquí de mencionar es el autoestima. Cuando hablamos de autoestima, nos estamos refiriendo a un concepto que se ha utilizado mucho en los últimos años, ¿no? Y que también tiene pues un prefijo, ¿no? El prefijo auto que significa hacia sí mismo. La estima que te tienes a ti mismo, la estima que te tienes a ti misma, la estima, la valoración, el aprecio que te tienes, la consideración, eso es autoestima. La valoración propia, la valoración que te haces tú y que tiene relación con aprobar o desaprobar algunos comportamientos, aprobar o desaprobar algunas acciones, aprobar o desaprobar algunas formas de comportarnos, ¿no? Entonces la autoestima tiene que ver con todo eso, tiene que ver con la consideración, con la valoración, con el lugar donde yo me coloco, luego de evaluar todo lo mencionado en la lámina anterior. ¿Cómo se forma la autoestima? Bueno, se forma como parte del proceso de socialización y como parte del proceso de socialización, los principales agentes de formación de la autoestima, en primer lugar, está en los padres, ¿no? Los padres por lo que hacen o no hacen, por lo que dicen o no dicen, por lo que dejan entrever o no, son las primeras personas que valoran o que te valoran por acción o por omisión. Y eso tú lo vas absorbiendo, lo vas interiorizando, lo vas haciendo tuyo. Entonces, los padres cumplen un rol importante en la formación de la autoestima, sobre todo porque es la que va a poner los primeros cimientos, ¿no? Los cimientos, los primeros ladrillos en lo que es la construcción de tu autoestima. Luego de eso, luego de los padres, otros agentes importantes son otras personas que para nosotros, que para cada uno de ustedes son personas significativas, personas admirables, personas a las que tú quisieras emular de alguna manera. Entonces, esos son los otros significativos. Puede ser, y en muchos casos he encontrado los abuelos. No, pero no le digan a mi abuela. No, no le digan a mi, o sea, la abuela es lo máximo, lo que diga la abuela es ley. Si la abuela lo censuró, entonces está mal. Si la abuela le dio una sonrisa, significa que está bien lo que está haciendo. Entonces, esas personas van a colaborar en lo que es la formación de tu autoestima, en cómo te valoras tú. Bueno, me valoro de acuerdo a lo que estoy viendo, que mi abuela, mi padrino, mi profesor u otra persona dicen de mí. Yo lo escucho y lo tomo en cuenta. Esos son los otros significativos. Puede ser y posteriormente una persona que sea importante para ti, ¿no? Una persona que tú admires.
de repente un profesor que tienes muy eminente, o de repente alguien que sobresale en algún aspecto de la vida y que llegas a conocer. Entonces, esos otros significativos también van a poner allí su ladrillo, su contribución a lo que es la formación de tu propia autoestima, de cómo ellos te valoren o te estimen, tú sacarás también un poquito para ti. Y finalmente, la autoobservación, lo que nosotros vemos en nosotros mismos. No necesariamente tiene que ser referida a la imagen corporal, pero también se refiere a eso. No es lo absoluto. ¿Qué observo yo de mí? ¿Cómo yo me veo? ¿No? ¿Me veo bien? ¿No me veo tan bien? ¿Me veo mal? ¿No? ¿Cómo veo también mis productos? Lo que yo puedo producir, ¿cómo lo valoro? ¿Cómo lo juzgo? ¿Cómo lo considero? ¿No? Buen trabajo, estoy haciendo buenos trabajos, hago bien esto, no hago bien lo otro. Entonces, la autoobservación se refiere así, de manera amplia, a la observación que tú misma haces de la forma como rindes, de la forma como te ves, de la forma como te relacionas con los demás. Entonces es la observación que no te la ha hecho otra persona, sino que tú misma lo has hecho, de lo que tú produces, de lo que tú haces, de lo que tú dices. Entonces, padres, otros significativos y autoobservación suman valoraciones y se integran como nuestra propia autoestima. Esas son las fuentes, digámoslo así, de donde sacamos esta, esta valoración propia, ¿no? ¿En qué áreas se expresa la autoestima? O sea, ¿para qué sirve la autoestima? ¿En qué ayuda? ¿En qué influye la autoestima? Bien, la autoestima va a influir en varios aspectos de tu vida, por no mencionar o por no decir y generalizar de repente diciendo en todo, te ayuda en todo, ¿no? Entonces, la autoestima se expresa y te ayuda, colabora, influye en lo que es tu desarrollo cognitivo. Si tú tienes una buena autoestima, entonces tú te vas a permitir seguir desarrollando. Y si te equivocas, te confundes, hierras en algo, te vas a permitir corregir y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la autoestima es una gran fuente de motivación que te permite continuar en una actividad hasta llegar a la meta. La autoestima también influye en lo que es el área afectiva de la persona. Si yo me estimo, puedo ser capaz de estimar a los demás. Si yo me estimo, si yo me valoro, entonces con libertad expreso mis emociones, expreso mis sentimientos y no me los escondo, no me los guardo, ¿no? Soy capaz de recibir sentimientos ajenos, emociones ajenas, recibir afecto, recibir críticas. Soy capaz de recibir emociones ajenas sin que esto me afecte, ¿no? Entonces, ser capaz de expresar y de recibir depende de tu autoestima. Y también influye en lo que es el área conductual, refiriéndonos a lo que son acciones principalmente. Una buena autoestima te da un piso sólido para que tú puedas conducirte, actuar de manera segura. En cambio, una baja autoestima no te asegura, no te da fuerza, no te da el valor como para que tú te expreses, sea pensamientos, menos si son sentimientos, que es algo más íntimo todavía, ¿no? Entonces todo te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas. Y también influye en lo que es el área relacional, en cómo me voy a llevar con las demás personas. Si yo me valoro, si yo considero que soy una persona que tiene valores, que tiene importancia, entonces con esa seguridad me voy a relacionar con los demás y voy a poder afrontar diferente tipo de personalidades, diferente tipo de personas, cada uno con su mundo, cada uno con sus propios vínculos. Pero yo los acepto, pero son mis amigos, o sea, me relaciono adecuadamente. Si mi autoestima no es buena, la persona generalmente se margina, se hace a un lado, trata de pasar desapercibida,
trata de no encontrarse con mucha gente. Entonces, el autoestima, como estarán viendo allí, influye pues en muchas áreas. Influye en tu desarrollo cognitivo, influye en tu desarrollo afectivo, influye en tu comportamiento en general e influye en tu relación interpersonal, ¿sí? Eh, ¿Qué más podemos ver sobre lo que es la autoestima? Bueno, de acuerdo con todas las precisiones que se han ido haciendo, podemos encontrar personas que gozan o que tienen, perdón, tienen una autoestima que no es muy adecuada y le llamamos baja autoestima. Obviamente no lo gozan, sino más bien lo cargan, ¿no? Una persona que tiene baja autoestima es una persona que no se aprecia, que no se valora, que no se juzga con benevolencia, sino más bien se juzga con ira, con rigidez, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué alguien podría desarrollar baja autoestima? Generalmente porque el sujeto se acostumbra a centralizarse, a resaltar lo que son los defectos o deficiencias que pueda tener. Todas las personas tenemos cualidades, tenemos fortalezas, o sea, cosas en que nos va bien, áreas en las que nos va bien, y áreas también y cosas que no hacemos muy bien, ¿no? Entonces, a eso le llamamos fortalezas y debilidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades, pero las personas que tienen baja autoestima se concentran y hasta engrandecen lo que son sus debilidades, ¿no? Y cuando hay fortalezas, cuando hay logros que otra persona se lo puede señalar, probablemente le adjudica ese logro a la otra persona. Entonces dice, no, pero tú, ¿por qué dices que no eres bueno con los números? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la primaria, tú ganaste la maratón de matemáticas, pero era primaria, pues, eran pequeños. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, sí tiene que ver porque tú competiste y lograste algo, pero eran chiquitos, tú también eras chiquito. Entonces competiste con iguales y ganaste porque tenías habilidad, porque lo hiciste mejor. Entonces, esos logros que puede haber tenido una persona y que podrían ir sumando para darle confianza a la persona, al sujeto, se dejan de lado, no se toman en cuenta. Y la persona de baja autoestima se concentra más bien en los errores, en los defectos, en lo que hizo mal, en las veces que se equivocó, se centraliza en eso y le genera, obviamente, poca confianza en sí mismo. El resultado es de que el sujeto no confía en su propio poder, en su propia bonanza, en su propio rendimiento, no confía, no voy a poder, no, la cabeza no me da, no, muy difícil, ya ves, me equivoqué, ya mejor todo al tacho, mejor ya abandono la universidad, ¿no? Entonces, ese es el problema, que la baja autoestima, como afecta tu confianza, la autoconfianza, la confianza que tienes en ti mismo, te puede llevar a abandonar actividades importantes para tu vida. Además, el sujeto, y por la misma falta de confianza, muestra mucha dificultad para tomar decisiones, duda permanentemente, ya, entonces hagamos tal cosa. Pero ¿y si no está bien? No, mejor regresamos a lo del principio, ya regresemos pues a lo del principio. Pero claro, me perdería una oportunidad, ¿no? Ya, bueno, ya pues vamos a hacer esto nuevo, ¿no? Entonces, estoy así, estoy dudando. ¿Por qué? Porque estoy pensando de que yo no sé decidir, es que yo no soy bueno, no soy bueno en nada, ¿no? Y si me equivoco, no, mejor otro que tome la decisión. Tiene mucha dificultad para tomar decisiones y aprobar sus iniciativas. Su nivel de asertividad es bajo. La asertividad se refiere a la capacidad o habilidad para expresar lo que uno piensa y siente sin dañar a los demás. O sea, digo lo que pienso, doy mi opinión con respeto, indudablemente, porque no quiero dañar a nadie, pero con la seguridad que me da la convicción que yo tengo de ellas, ¿no? Entonces, eso es asertividad. Hablo de mis emociones, hablo de que tengo miedo, pues, sí, tengo miedo,
y tengo miedo desde tal año, y tengo miedo por esto, por lo otro, yo creo, bueno, por lo menos, ¿no? Entonces yo hablo de mis emociones, hablo de mis pensamientos y de mis opiniones también. Entonces, a eso se llama asertividad, cuando tú expresas lo que piensas y lo que sientes, pero la condición es sin dañar a nadie, sin hacerle daño a nadie. O sea, no es de que tengo que expresar lo que siento y siento mucha rabia, entonces voy y golpeo a alguien. No, eso ya no es asertividad, eso es agresividad. Para ser asertivo, tú expresas inclusive tu disgusto, tu molestia, pero primero te tranquilizas y después la expresas, ¿ya? Expresas el disgusto, me dio mucha cólera cuando hiciste tal cosa, tal otra, aceptas cuál es tu parte, la emoción es tuya, tú la generaste, y me dio cólera por esto y por lo otro, y lo estás explicando, ¿no es cierto? Entonces, ahí eres una persona asertiva, pero una persona que tiene baja autoestima generalmente no es asertiva, ¿ya? Muy sensible, extremadamente sensible a lo que es el rechazo social, a la crítica. Entonces, está pendiente de eso. La menor crítica, la menor observación que le haga, para él es como si fuera pues una censura terrible. Y entonces, como está muy sensible a eso, puede reaccionar violentamente o puede reaccionar con una fuerte depresión, ¿no? Alguien le hace una observación muy buena a tu charla, así muy buena información has manejado. Poquito más de volumen le subiría para la próxima vez. Ya solamente le dijo eso y agarró y tiró las cosas. Claro, toda la vida hago todo mal, tienes razón, yo no sirvo para eso. ¡Ey! No he dicho eso, dije que estuvo bien, que podría subirle un poquitín más el volumen, nada más, pero estuvo muy bien. Sí, pero el volumen no estuvo bueno, seguramente que nadie escuchó, de qué vale una buena presentación si nadie se entera de lo que pasa. Ah, ya está, ya. O sea, ya se armó un escándalo, ya se sintió afectado eh, emocionalmente, ¿no? Entonces, muy sensible al rechazo social. Y algo que sí me parece importante mencionar es el hecho de que una persona que tiene baja autoestima evita, así con manos y pies, evita salir de su zona de confort. Así, se muere de miedo, no quiere salir de su zona de confort. Una zona de confort es la zona donde una persona se siente contenta, se siente tranquila, ¿ya? Entonces, no se aventura a cambiar de situación, no quiere, se muere de miedo, ¿no? Entonces, pero, oye, postula, mira, va a haber una promoción en el trabajo, de operario puedes pasar a jefe de operario. No, y si me va mal, no, acá estoy bien, acá estoy tranquila, acá estoy tranquilo. Pero ahí una de las cláusulas he visto que dice que si no apruebas, no pasa nada, regresas a tu puesto anterior. No, pero ya quedó marcado. No, se muere de miedo de aventurarse a hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque no se tiene confianza. Entonces prefiere quedarse ahí, lo más quietecito posible, si es posible que nadie se dé cuenta que existe, pero que ahí esté, ¿ya? Esas son algunas de las características de las personas con baja autoestima. ¿Cuál sería la contraparte? Lo que se conoce con el nombre de alta autoestima. Y aquí hay que tener mucho cuidado, de verdad que hay que tener mucho cuidado porque puede confundirse. Alguien puede pensar que una persona soberbia tiene alta autoestima y eso no es real. Una persona que tiene alta autoestima maneja, ¿no? Una autoestima que es saludable, que es realista, una autoestima que es adecuada, ¿ya? Entonces, saludable, realista, adecuada, son algunos de los términos que podrían encontrar cuando hablan de una alta autoestima. Entonces, se refiere a lo mismo, en realidad, ¿no? Se refiere a que puede ser una autoestima, uy, lo saqué del cuadro.
Nada, ya no lo puedo jalar. Se refiere a eso, pues, a que puede ser una autoestima que sea adecuada en general, ¿no? Entonces, autoestima saludable, realista o adecuada es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Caramba, se sale, no quiere. Ah, no. Ya está. Entonces, alta autoestima se refiere a eso, a una autoestima adecuada. Cuando hay una alta autoestima, es lo que ha sucedido antes es que el sujeto reconoce sus fortalezas y reconoce sus debilidades. No se queda pegado solamente a un grupo, no tiene una visión parcial de sí mismo, sino más bien una visión integral. Reconoce en qué es bueno, reconoce en qué es deficiente, qué cosa le falta mejorar y emprende un plan de mejora. ¿Por qué? Porque hay un respeto hacia sí mismo. Entonces, en la medida en que se autorrespeta, puede enmendar o corregir aquello en lo que está fallando. También respeta a los demás, obviamente, respeta que puedan existir otras personas que piensen diferente a él, pero que sin embargo puede seguir siendo su amigo, ¿no? No tiene por qué molestarse con todo el mundo, no puede esperar que todo el mundo piense como piensa él. Valora sus logros, valora los logros de los demás también. Entonces tiene una actitud más equilibrada, persiste en sus objetivos, se puede caer, se puede tropezar, puede fallar, pero va a continuar. Se levanta y sigue adelante, y sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene las metas claras y porque tiene confianza en sí mismo. Eso es lo importante de la alta o saludable autoestima. La persona confía en sus posibilidades. Al confiar en sus posibilidades, entonces se atreve a seguir adelante. Se comunica con asertividad, significa que dice lo que piensa, dice lo que siente y también tendríamos que reconocer aquí que es una persona que no tiene problemas para salir de su zona de confort. La zona de confort es bueno, vamos a llamarle así, donde te sientes cómodo, te sientes tranquilo, te sientes tranquila. Entonces, yo soy operario en esta fábrica hace varios años y sí, estoy tranquila, me siento bien, ¿no? Me siento bien como operaria, pero acaban de poner ahí un aviso que dice que va a haber promoción interna y que puedo presentarme como candidata a jefa de operarios. ¡Wow! A jefa de operarios. Sí, el sueldo es casi el triple. Bien, ya está, yo quiero, me presento. Y por lo visto, tú cumples la mayoría de requisitos. O sea, estoy viendo aquí, tienes el tiempo de servicio requerido, tienes las capacitaciones que son necesarias para el puesto de jefe de operarios. Yo creo que sí la puedes hacer. Entonces, sí, sí, yo también creo que sí. Me voy a presentar, voy a ver cómo te da, cómo me va. Entonces, sale de su zona de confort, sale, se arriesga. ¿Por qué? Porque tiene confianza en sus fortalezas. A diferencia de la baja autoestima, donde la persona se aferra a su zona de confort y no quiere cambios. No, 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 y si me va mal, y si pierdo, no, 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 acá me quedo. Pero te están pagando 3 veces menos. No importa, no importa, no importa, pero estoy segura. Y me quedo ahí y me estanco, ¿ya? Existe, además de la alta y la baja autoestima, algo que se conoce con el nombre de falsa autoestima. Cuando hablamos de falsa autoestima, hablamos de que el sujeto se está engañando a sí mismo. Ha creado una autoestima mmm, aparentemente bueno, aparentemente saludable, aparentemente adecuada para el individuo, pero sin embargo, esa autoestima que generalmente se exagera, es exagerada, suele cubrir o ocultar ciertas
deficiencias, ciertas dificultades, ¿no? Entonces, trata de ponerse una coraza, de adelantarse, antes de que descubran que tengo debilidades, mejor yo me muestro petulante, soberbia, ¿no? Como que yo sé todo, como que yo estoy muy segura, porque no quiero que nadie venga a escarbar en mi interior y vaya a descubrir de que tengo cosas no resueltas, ¿no? Entonces, por eso se dice que probablemente una autoestima falsa se produce cuando el sujeto busca protegerse de algo que no ha aceptado, que no ha superado. Esta falsa autoestima calza perfectamente con lo que se conoce con el nombre de autoestima exagerada. La autoestima exagerada es la que surge de valorar en uno solamente los aciertos. Entonces, al momento que yo me autoconozco o tomo conciencia de mis características, yo solamente voy a tomar en cuenta mis cualidades, mis logros, mis aciertos. Y todo lo que sea deficiencias, errores, no, eso yo voy a decir que es la culpa de otros, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. El sujeto no reconoce como propio los errores, no reconoce como propio las dificultades que pueda tener, sino más bien dice que no, 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 eso, oye, pero sí, te felicito porque te mantienes en buen puesto, ¿no? Estás muy bien. Ya, pues salvo tu talón de Aquiles, que es la habilidad verbal, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, pero es que, o cualquier otro curso, ¿no? Sí, pero el profesor no explica bien. O sea, ya le echó la culpa al profesor. No, pero ¿te acuerdas que nos han cambiado? Nos cambiaron con uno que era buenazo. Sí, pero las copias, ¿cómo eran? Eran unas copias todas borrosas, no se podía leer bien. Ya le echó la culpa a las copias ahora. Pero hoy en la época en que es virtual, que nos mandan las cosas, ahí sí se pueden aprovechar bien las copias. Sí, pero en mi casa hace mucho ruido, la gente es muy desconsiderada, mis primos, mis hermanos, no, no puedo estudiar. Ahora le echó la culpa a los parientes. Los parientes tienen la culpa de que él no le haya ido bien en alguno de los cursos, ¿no? Eso suele pasar con las personas que tienen falsa autoestima o autoestima exagerada, ¿no? Tienden a manipular a los demás, a echarle la culpa a los demás de los defectos o errores que él o ella pueda tener, ¿no? Puede mostrar también una actitud manipuladora, querer manejar a otros, y la soberbia sí está en evidencia, ¿no? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Por favor, ubícate bien. No me mires como si fuera tu igual, por favor, tranquilo. No, o sea, realmente se cree superior al resto. Esconde debilidades propias. Eso habría que investigar ahí qué cosa es lo que está pasando, ¿no? A eso le llamamos autoestima falsa. ¿Se basó en qué? ¿Se apoyó en qué? Solamente se apoyó en lo que son los aciertos o logros que puede tener la persona y dejó de lado averiguar cuáles eran sus deficiencias y por lo tanto no hizo nada por mejorarlas. Mauro Rodríguez es un psicólogo que se dedicó a investigar sobre cuáles eran los conceptos o las características, áreas importantes de estudiar cuando queremos estudiar la autoestima. O sea, ¿de qué depende la autoestima? Esto fue lo que descubrió. Dijo de que existen muchos conceptos que podemos vincularlos a la autoestima: autorrespeto, autoaceptación, autoevaluación, autoconcepto, autoconocimiento. O sea, existen muchos conceptos y que estos, en orden de importancia y de orden de la secuencia, o con respecto a la secuencia del proceso, tienen ese orden y funcionan como una escalera. A este gráfico se le conoce con el nombre de la escalera de la autoestima. Y la escalera de la autoestima tiene como base lo que es el autoconocimiento. Eso es algo que no se mueve, ¿ya? Eso es algo que no se mueve. O sea, el autoconocimiento siempre será la base de la autoestima, aunque tenga que pasar
por otros pequeños procesos en el camino, no importa, pero la base es el autoconocimiento y la cúspide viene a ser el autoestima. O sea, la autoestima existe gracias al autorrespeto, autoaceptación, autoevaluación, autoconcepto y autoconocimiento, que es lo primero, ¿ya? Que es lo primero. Sabemos que cuando nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que evaluar varias áreas, ¿no? Y tenemos que ver en esas áreas en qué estamos bien, ¿no? ¿Qué es lo positivo que tenemos y qué es lo negativo que tenemos? Eso es un autoconocimiento realista. El autoconocimiento es realista cuando se ajusta a la realidad. Y solo se va a ajustar a la realidad en la medida en que vea al sujeto de manera integral, con lo bueno y lo malo que tiene, con los logros y con las deficiencias también, ¿ya? Entonces, el autoconocimiento es la base. A partir de allí se generan todos los otros conceptos. Entonces, si se conoce integralmente positivo y negativo, se va a poder formar un concepto que sea realista de sí mismo. Vamos a decir que su autoconcepto es un autoconcepto realista. ¿Qué es un autoconcepto? Es el concepto que tú tienes de ti mismo. Todos tenemos un concepto que viene a ser la clase a la cual yo me incluyo de acuerdo a las características que he descubierto en mí. Bueno, yo soy una persona, sí soy hábil, soy buena con el trazo, con los dibujos, soy buena con los números también, eh, pero el problema es de que soy un poco desordenada. A veces tengo apuntes importantes que he tomado de algunos libros, pero en el momento que lo necesito, lo busco y no lo encuentro. Sé que están ahí, sé que los tengo, pero no sé dónde. Igual sucede así con mi tiempo también. No puedo distribuir bien mi tiempo y a veces me falta tiempo para una cosa, me falta tiempo para la otra, pierdo tiempo en una cosa, pierdo el tiempo en otra cosa. Sí, o sea, estoy un poco desordenado, sí, es verdad. Mi ropa también, ustedes la ven ahí, está todo tirado, ¿no? Mi cuarto también. Ah, sí, sí, sí. Ya, dime en una sola palabra, ¿cómo eres? En una sola palabra, seguro, sí, en una sola palabra. Todo lo que me has dicho, ¿dónde lo podrías meter? Soy desorganizado. Ya está. El concepto en el que yo me incluí por todas las características individuales que había marcado, eso es el autoconcepto. Y el autoconcepto es pues como una etiqueta que tú te pones, es la clase donde tú te incluyes por las características que has visto en el peldaño anterior. Ahora, el concepto va a estar sujeto a una evaluación que tú mismo, tú misma haces de ti mismo. Entonces dice, ya, yo soy desorganizada y evalúo, ¿eso está bien o eso está mal? Está mal. Está mal porque estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo energía y me estoy atrasando. Sí, evalúo mis pros y mis contras. Eso va a dar lugar a que yo acepte de mí lo bueno y lo malo, que me acepte de manera integral y digo, sí, soy bueno en esto, pero tengo que ir corrigiendo esto otro, que también es mío, que también depende de mí, pero lo estoy aceptando. ¿Por qué? Porque tengo un autoconcepto que es integral, que es realista. Bien, si me acepto integralmente, entonces acepto mis pros y mis contras, acepto mis aciertos y mis desaciertos, acepto mis logros y acepto mis deficiencias. Entonces, por respeto a mí misma, yo tengo que hacer algo con esas deficiencias. Tengo que empezar a trabajarlas, tengo que empezar a mejorar en aquellas áreas donde todavía no he conseguido el nivel deseado, ¿no? Entonces, aquí vendría la palabra autorrespeto para referirse fundamentalmente a lo que tú haces para mejorar por el respeto que te tienes. Y de todos los conceptos anteriores surge el concepto denominado autoestima.
autoestima, la estima que yo me tengo a mí mismo, que depende, ya vimos, de qué ejes o factores, pero el autoestima viene a ser la valoración, la consideración que yo me doy, e incluye todo el resto. Todo el resto incluye un autorrespeto, una autoaceptación, una autoevaluación, un autoconcepto y un autoconocimiento. Si mi autoconocimiento es adecuado, es realista, entonces mi autoestima también será adecuada, saludable, alta. Si mi autoconocimiento es parcial, vamos a suponer que alguien tiene un autoconocimiento parcial, solamente ve en sí lo positivo nada más. Solo ve lo positivo, sí, descarta todo lo negativo, le echa la culpa a los demás. Entonces, si tiene un autoconocimiento parcial, también se va a formar un autoconcepto parcial o irreal. Sí, yo solamente tengo cosas buenas. Entonces, ¿cómo eres? Dime una clase en la que te incluyas, dímelo en una palabra, yo soy lo máximo, ya está. Entonces, en vez de evaluarme, me habré sobrevalorado, y habré negado la parte deficiente de mí mismo. Entonces, mi autoaceptación no es integral, es una autoaceptación parcial, ¿ya? Parcial, donde no está incluyendo aquellos errores o deficiencias que pueda tener. Como no acepto que tengo errores, que tengo deficiencias, que tengo cosas por corregir, no hago nada, pues, porque digo que no es mi culpa. Como no es mi culpa, no es mi responsabilidad, no hago nada. Y en ese sentido me estoy faltando el respeto, porque no hago nada por mejorar. Y mi autoestima, ¿cómo será? Será una autoestima probablemente exagerada, una autoestima falsa, que no me va a poder mantener durante mucho tiempo. El autoestima es una de las principales fuentes de motivación. Te mantiene en la actividad, te permite seguir vigente, levantarte cuando te caes y seguir avanzando. Pero si una persona no cuenta con una autoestima adecuada y realista, entonces las posibilidades de que pueda afrontar estas situaciones decrecen. ¿Sí? Ahora, tenemos también otro concepto que se ve fundamentalmente o mayoritariamente en la pubertad y adolescencia, y es el concepto de imagen corporal. Cuando hablamos de imagen corporal, estamos hablando de la imagen que yo me formo de mí misma o de mí mismo ante o con determinados indicadores. Cuando hablamos de imagen corporal, hablamos de cómo me estoy viendo yo visualmente, cómo estoy viendo mi cuerpo, adecuado, inadecuado, me provoca, sí, verlo, o más bien lo rechazo y no quiero ni verlo, ¿no? Entonces la imagen corporal surge a partir de ciertos patrones o ideas que una persona ha ido generando en su vida, las ideas que se van formando de cómo debería ser la persona mejor físicamente, ¿no? Y muchas veces estas ideas pues están llenas de prejuicios, están llenas de repente de una tradición de sometimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, fueron los conquistadores los que ejercían el poder, y entonces todo el mundo veía, relacionaba como que la persona de poder, la persona que vale, la persona exitosa, tenía que tener determinadas características corporales: alto, blanco, cabello castaño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se fue transmitiendo eso de generación en generación, y hasta hoy en día vemos que la mujer y el varón, ¿no? Los adolescentes en general buscan modelos que no son propios. O sea, buscan modelos de estructura corporal que pertenecen a otros continentes, a los europeos, a los de repente norteamericanos, a los españoles. Y no puedo, porque no es racional, no puedo querer conseguir ese cuerpo, esa imagen exacta, si es una persona que no tiene
mucho en común, ¿no? Con mis características propias de mi continente. Los latinoamericanos más o menos se parecen todos, más o menos, pero los europeos tienen otras características. Una talla de 1,90 m, 1,95 m, 1,85 m es común. Aquí es algo inusual, ¿no? Aquí el promedio de medida de las personas es 1,60 m, 1,70 m, y esto es, ¿no? Pero no, o sea, si yo tengo la idea irracional de que no, para ser bonita tengo que tener un diámetro, el diámetro de mi cintura tiene que ser igual al diámetro de mi cuello, que era la figura Barbie que se proponía, ¿no? En una época. Obviamente no lo va a poder conseguir y se va a llenar de frustración y se va a llenar de rabia, o puede decaer, distorsionarse, convertirse en lo que son los síndromes de distorsión de la imagen corporal. Cuando hablamos de síndromes de distorsión de la imagen corporal, nos estamos refiriendo a aquellas situaciones en las cuales el sujeto se percibe de una manera inadecuada, ¿no? De una manera que rechaza, y que puede dar lugar a síndromes como los que ahí tienen mencionados, ¿no? La anorexia, por ejemplo, no estoy obesa, pero estás recontra delgada, ¿cómo que obesa? No, ¿ves este rollo? No, 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 ya no puedo seguir comiendo. Eso se llama anorexia, ¿no? El sujeto ya no quiere comer. O de repente, sí, como todo para que no me estén gritando, para que no me estén diciendo cosas, pero después voy al baño y lo devuelvo todo, ¿no? Entonces, eso es bulimia. O de repente yo quiero tener pues la estructura corporal de Schwarzenegger, ¿no? O algún artista que no tiene nada que ver con mi realidad, ¿no? Con mi realidad racial, pero yo quiero tener ese cuerpo y entonces me inyecto determinadas hormonas, altero mi alimentación usual, lo cambio por de repente 7 huevos al día, ¿no? Porque eso me va a formar masa corporal, etcétera, etcétera. Le llamamos vigorexia, generalmente se da en varones. Ocasionalmente sí se han encontrado mujeres adolescentes que padecen de vigorexia, ¿no? Entonces tratan también, igual que el varón, de marcar los músculos en su cuerpo, que los músculos se vean a través de la piel que es tan delgadita, ¿no? Entonces, eso se produce generalmente pubertad, adolescencia, porque el sujeto tiene una serie de patrones, de referencias que no se ajustan a nuestras características. No, tengo que ser rubia, no, tengo que ser castaña, no, tengo que tener ojos grandes, y es un descendiente chino. ¿Qué va a hacer? O sea, aceptar la imagen corporal, lo cual no significa descuido de ninguna manera, sería mucho más saludable, ¿no? Aceptar la imagen corporal o la estructura corporal que tienes, pues, que heredaste. Está bien, la cuidas todo, pero tampoco por cuidarla vas a conseguir, pues, hacer cambios que sean demasiado bruscos, ¿no? Demasiado grandes. No lo vas a conseguir. Eh, en la pubertad, en la adolescencia, puede dar lugar a ciertos síndromes, a ciertas dificultades. Luego, si una persona tiene una adecuada autoestima, ¿no? Tiene una adecuada autoestima, entonces tiene mayor posibilidad de relacionarse bien con los demás, insertarse en la sociedad y relacionarse bien con ellos. Daniel Goleman dice que tendría que desarrollar 3 competencias sociales. Estas 3 competencias que tienen al frente son la asertividad, la escucha activa y la empatía. Asertividad, término que ya hemos mencionado anteriormente, se refiere a la habilidad para poder expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, no guardarnos nuestras emociones, sino expresarlas. Pero el requisito fundamental es sin dañar a nadie, sin insultar a nadie, sin dañarlo de ninguna manera. Y eso se llama asertividad. Otra de las competencias sociales que habría que desarrollar es lo que Goleman llamó la escucha activa.
Cuando habla de escucha activa, habla de escuchar no solamente con los oídos, sino escuchar con todos tus sentidos. El lenguaje, la comunicación, no solamente es verbal, no solamente es oral, no solamente tengo que escucharlo, tiene que entrar la onda sonora a mi oído, a mi oreja, no, sino que el mensaje se transmite también con la postura de tu cuerpo, se transmite también con el uso de tus manos, se transmite también con la mirada, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que son no verbales y que si tú no estás atento a la persona que te habla, simplemente los vas a perder. Y por lo tanto, la captura del mensaje va a ser parcial y no vas a poder entender lo que la otra persona te está diciendo. Entonces, Goleman lo que te dice es que hay que desarrollar escucha activa, que significa escuchar tratando de ponerme en la lógica, en el lugar racional de la persona, entender cómo razonó y por qué actuó de determinada manera. Entonces, eso es escucha activa. Entonces, yo dejo el celular, dejo lo que estoy haciendo y te miro y te escucho con todos mis sentidos, ¿no? Es más, puedo hasta preguntar para ir viendo si estoy entendiendo realmente las cosas como son. Entonces, yo te digo, y, o sea que te quedaste así petrificado, congelado por el miedo. No, 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 por el miedo no, por la sorpresa que me dio. Ah, ya, la sorpresa hizo que te quedaras así, congelado, petrificado. Claro, fue por la sorpresa. No fue, eso no me dio miedo. Me sorprendió solamente, pero me sorprendió muchísimo. Ya voy entendiendo. Cuando uno escucha a otra persona y trata de ponerse en su lógica para capturar, para detectar por qué actuó de una determinada manera, no significa de que yo voy a justificar lo que está haciendo. Yo puedo entender perfectamente una persona y no estar de acuerdo con ella. Entiendo. Claro, ahora que me lo has explicado así, entiendo por qué actuaste de esa manera. Pero no estoy de acuerdo. No me parece bien. No estoy de acuerdo con lo que has hecho. Está bien, yo discrepo, pero te entendí. O sea, el propósito de la escucha activa es entender cómo funcionó su cerebro de la otra persona para poder actuar o decir algo, ¿no? Y finalmente la empatía. La empatía, ese es término que han escuchado antes probablemente, y han escuchado de ponerse en el lugar de la otra persona, ponerse en el lugar emocional de la otra persona, ponerse en los zapatos del otro. ¿A qué se refiere? Se refiere a entender las emociones. Bueno, Goleman señala toda una secuencia que tienes que ir logrando para poder desarrollar empatía. Entonces, la empatía es eso, es ser capaz de ponerte en el lugar del emocional de la otra persona. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder actuar de manera pertinente, de manera prudente, ¿ya? Eso es importante. Entonces, si yo me pongo en su lugar y yo digo, bueno, le pasó esto, había sucedido tal cosa, ¿yo cómo me sentiría? Bueno, me sentiría pésimo, pues, si jalé el examen por irme a la fiesta el día anterior, a pesar de que todo el mundo me había dicho que no vaya, ya que me siento pésima, pues. Entonces, estoy mal, estoy mal. Entonces, la otra persona sabe toda esa circunstancia y entiende cómo está sintiendo esa persona. No va a ir y le va a decir, ya ves, yo que te dije. Porque encima que él se está dando golpes de pecho, el otro va a ir y lo va a rematar y le va a dar más golpes de pecho. Entonces, más, lo va a golpear más. No es prudente, no es pertinente. ¿Qué necesitaría yo si estuviera en esa circunstancia? De repente saber que no todo el mundo me ha dado la espalda, que no todo el mundo está censurándome. De repente saber que tengo a alguien que de manera incondicional, ¿no? Está conmigo. Entonces, si yo voy a ir a visitarlo, de repente simplemente estar allí, no decir nada, simplemente mostrarle, estoy aquí contigo y punto, nada más. Entonces, eso es empatía, ponerme en el lugar del emocional de la otra persona para poder actuar con prudencia y pertinencia.
Finalmente, hablamos de la comunicación. Muchos de esos estilos seguramente los conocen. En el estilo de comunicación agresivo, el sujeto busca imponer sus ideas en el otro, ¿no? Quiere imponer sus ideas, quiere que la otra persona piense como ella. En el estilo de comunicación pasivo es al revés. En el estilo de comunicación pasivo, el sujeto más bien deja que otra persona le imponga ideas. No dice nada. Generalmente hay temor, ¿no? Hay temor de ser agredido y se queda callado mejor. Pero un tercer estilo de comunicación que de repente no han escuchado mucho hablar es el pasivo-agresivo. En este estilo de comunicación la persona reacciona como si fuera pasiva, reacciona de una manera pasiva, pero indirectamente agrede. No le digo nada, ya bajo mi mirada, me quedé muda, pero apenas se fue, agarré el plumón y pinté en todas las paredes, fulanito de tal, es un tal por cual y no sé cuánto. Indirectamente lo estoy agrediendo. O de repente voy y llorando, le cuento a alguien lo que me ha sucedido, lo que me han dicho, sabiendo que este alguien es una persona agresiva y sabiendo que este alguien va a ir a buscarlo para agredirlo. Y si alguien me reclama, yo diré, pero yo no le dije que le pegue, yo no le dije que lo agrega, yo solo le conté, ¿no? Entonces, eso es pasivo-agresivo. Yo reacciono como pasivo, pero indirectamente hago que otra persona te agreda. Y bueno, el estilo de comunicación asertivo, que lo hemos venido mencionando casi toda la tarde, que se refiere a ser capaz de expresar lo que uno piensa y lo que siente, pero sin dañar absolutamente a nadie, sin hacer daño, sin insultar, no sin necesidad de recurrir a lo que es la agresión. Como saben, aquí tiene su clave de respuestas, la secuencia siempre será: leo todo el tema en mi boletín, leo los apuntes que he tomado y resuelvo mi práctica. Después que terminé de resolver mi práctica, chequeo con la clave de respuestas en qué estuve bien, en qué no estuve tan bien, en qué fallé y por qué. Eso sería todo por ahora, chicos. Muchas gracias. Les agradezco un montón que estén ahí. Los felicito también por eso y ya saben que tienen un multichat en el caso de que hayan temas que hayan quedado en blanco y que tienen también la atención psicopedagógica en el caso de que hayan detectado que existen dificultades, problemas que ya escapan de su control y que no los dejan rendir al 100%. Bien, eso es todo, chicos. Nos vemos. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y espero haberlos ayudado un poco. Nos vemos. Chao.